Muchas gracias. Bueno, el interés inicial de este diálogo, que va a transcurrir después por otros caminos, es rescatarle a Beatriz Arlo de la crónica periodística que rodeó a todo este tema del departamento, toda una polémica que me gustaría que vos, que fuiste gran amigo de ella, nos cuentes cómo la sentiste y si podemos pensar en la verdadera Beatriz Arlo. Sí, me parece que sería fundamental ahí distinguir, digamos, lo fundamental, lo esencial de lo que fue anecdótico y sobre todo tratado de un modo muy sensacionalista, digamos, más asociado al escándalo que a las ideas, ¿no? Y sobre todo porque quiero referirme a que cuando hablamos del legado también obviamente hablamos de lo que está en juego en este proceso de la sucesión, donde se pone en juego algo que va más allá del departamento, si el departamento. ¿Qué es? Y que tiene que ver con los derechos de autor, con el manejo de la obra, con la gestión de una obra que tiene... La gente no sabe mucho de esos temas en general, no sabemos cómo son esos problemas que viven los escritores, que viven de lo que escriben. Efectivamente. ¿Cómo es? Digo, en principio la disposición legal es que los derechos de autor tienen una vigencia de 70 años. Quiere decir que quien sea declarado heredero, digamos, y se hace cargo de esos derechos de autor por 70 años, va a tener la responsabilidad de gestión sobre las traducciones, sobre las reediciones, sobre las compilaciones eventuales que se puedan hacer sobre ese material, sobre también la publicación de lo que significa el material inédito, ¿no? Hay correspondencia, hay libretas, hay manuscritos, etc. Entonces, eso es una responsabilidad fundamental. Y aquí, digamos, formo parte de un grupo de amigos, pero que además la hemos acompañado en gran parte de su actividad y de su tarea como intelectual, es que lo que está en disputa, o quienes están en disputa en esta herencia, y acá queda fuera el tema del encargado, digamos, que ha sido tratado de un modo realmente lamentable, ¿no? Es decir, hablando de Beatriz Arlo y poniendo la foto de Franchella, en fin, ese tipo de cosas que también revelan una zona del periodismo bastante poco imaginativa, por lo menos para plantear los problemas, ¿no? Quiero decir, ¿por qué? Porque el encargado en todo caso está viendo si puede o no conseguir ese departamento, punto. No aspira de ninguna manera a ser heredero de todo lo demás, digamos, ¿no? Entonces, quiero decir, que quienes hoy están en situación de ser posibles herederos, ¿no? Por una parte, Alberto Sato, que es un arquitecto internacionalmente muy conocido, que fue su marido hace 50 años, del cual nunca se divorció. Ahora, que no es alguien que aparece después de 50 años para reclamar no sé qué, sino que continúa una relación de afecto, cada uno obviamente ha tenido sus parejas, etc., y que se aproximó y estuvo cerca de ella en el último tiempo. Sobre todo cuando ella enviudó. Ella estaba en pareja durante muchos años con Rafael Filippelli, un director de cine también muy conocido. Entonces, Alberto Sato ha estado en este último tiempo en el que muchos la acompañamos cuando enfermó, estuvo internada, en fin, y falleció. Es decir, que cumplió el rol y el papel de familiar directo, más allá de que efectivamente desde el punto de vista de la aplicación estricta de la ley se puede poner en duda si había o no voluntad de convivencia. Es decir, no sé muy bien cómo la ley define eso, ni sé muy bien cómo los jueces se pueden meter en las cuestiones que tienen que ver... De intencionalidad. Bueno, vos sos psicólogo, ¿no? En la claro, subjetividad. Claro. Entonces, ahora, él ha anunciado y ha dicho públicamente que su voluntad es, por un lado, declarar a Silvia Zaitas, que es la persona que reemplazó a Beatriz en la cátedra y que ha estado cerca de ella, que conoce toda su obra, etcétera, como albacea, que dice que entonces hay una seguridad de quién se va a ocupar de esa obra, y por otra parte destinar lo que pueda ser el aspecto material, que tampoco es mucho, no hay que pensar que los derechos de autor son una fortuna. Son fortuna, pero ahora, bueno, y destinar eso a un fideicomiso, que dice que no hay ningún interés
material de parte de él. Aprovechemos toda esta polémica, que es difícil de entender además, para que nos digas quién fue Beatriz Arlo. Beatriz Arlo es una figura única, digamos. ¿Por qué? En principio, digamos, es una intelectual con una extraordinaria formación académica, que comienza con la literatura, pero que a partir de la literatura como puerta de entrada se convierte en una analista, primero en una historiadora. Varios de sus libros son libros eminentes de historia intelectual, que se desplaza y al mismo tiempo convive, digamos así, con una tarea como analista de la cultura. Ha sido una de las primeras que ha trabajado la relación de la cultura, los medios, la escena política. Muchos de los temas que hoy están hoy en debate pueden ser iluminados con algunos de sus análisis. Batalla cultural, la primera que yo reconozco que habló de batalla cultural, pero que además convirtió esa categoría en una, digamos así, en un enfoque de análisis sobre la relación entre la cultura, los medios, las ideas, etcétera, fue Beatriz, en los años 2000, digamos así, particularmente a partir del kirchnerismo y de su trabajo sobre el kirchnerismo. Entonces, al mismo tiempo, ha sido y ha ejercido el periodismo, ha tenido una relación muy directa con la prensa, pero con una relación muy particular, digamos así. En realidad no se incorporaba del todo la lógica de los medios, porque al mismo tiempo era alguien que podía introducir en los medios una crítica a la propia, digamos, funcionamiento mediático. Ha sido alguien que inauguró la posibilidad de pensar la construcción mediática de la política. Y incluso lo que puede ser el orden del orden digital, de la dimensión digital que hoy aparece tan centralmente en los modos de definir una nueva manera de pensar el espacio público, que tiene poco que ver con los modos como tradicionalmente lo podíamos pensar. Si vamos a la década del 70, Sí. uno diría que era una persona de izquierda. Sí, ¿no? Militante además, sí. Militante de izquierda. ¿Qué evolución ves en ella? ¿Sirve la historia, la trayectoria de Beatriz Arlo, sirve en alguna medida para pensar cómo un tipo de gente de izquierda en la Argentina, vinculada al mundo intelectual, etcétera, fue migrando hacia otra cosa y terminó enfrentada al kirchnerismo, porque fue de las figuras más críticas? Claro. En realidad, uno podría decir que su trayectoria es como una especie de condensación de la relación entre ideas intelectuales y políticas a lo largo de los últimos 50 o 60 años. ¿Por qué? ¿Cómo Bueno, caracterizarías eso? ella empieza, efectivamente, ella empieza en el peronismo, en realidad. Empieza el peronismo en un peronismo de izquierda, como era de aquellos años. Al mismo tiempo que, ya graduada en letras, inicia una actividad en una empresa muy específica, muy particular de esos años, que fue el Centro Editor de América Latina, Boris Spivakov. Un centro que, por una parte, reclutaba a lo mejor de los profesores e intelectuales, no solo en el área de la literatura, sino también de las ciencias políticas, de la historia, de las ciencias sociales, etc. Y al mismo tiempo producía una cantidad enorme de títulos, revistas, fascículos, etcétera, que destinados a un público masivo. Entonces, quiero decir, su primera relación con la literatura no está tanto en la universidad, sino en esa empresa directamente volcada sobre la sociedad. Al mismo tiempo milita, efectivamente, pasa del peronismo de izquierda a la izquierda revolucionaria. Y yo diría, y participa de la fundación, de la creación y de la gestión de revistas intelectuales y políticas muy importantes. Digamos, primero la revista de los libros, a partir del año 69 hasta la dictadura, y después lo que probablemente ha sido la empresa más reconocida, Punto de Vista. que es Punto de Vista desde el año 70, por 30 años, del año 78 al 2008, ¿no? Que es una revista absolutamente ligada a su actividad, una revista en la que ella escribía
todos los números. Y a los que participaban, pues yo formé parte del consejo, digamos. Sobre la que acaba de publicarse un libro. Sobre la que acaba de publicarse, sí. A los que de alguna manera, digamos, exigía todo el tiempo, digamos, pero al mismo tiempo, una gran crítica y discutidora. Yo diría que ante todo discutía consigo mismo, pero discutía también con quienes la rodeaban, y no eran discusiones, digamos así, superficiales, ni del todo pacíficas, digamos. Podíamos discutir a fondo por cuestiones, pero al mismo tiempo que mostraba, y eso sí la distinguía muy notablemente, su voluntad de indagar sobre la cultura en el sentido más cotidiano, ¿no? Y es por eso que comienza a indagar una zona cuando todavía no había mucho, que tiene que ver con los medios, que tiene que ver con incluso con las formas de constitución de cierta cultura urbana, los shopping, por ejemplo, los paseos, ¿no? Y con algo que también la distinguía, que era una sensibilidad muy aguda sobre los fenómenos de la cultura popular. Era alguien que, eso es sabido, porque lo contó muchas veces, no dejaba de ir a las manifestaciones, era conocida y que podía estar al mismo tiempo, podía establecer adentro y afuera de la adentro y manifestación. afuera, efectivamente, que tenía la posibilidad de hacer ese equilibrio entre la cercanía y la distancia crítica, ¿no? Y entonces el recorrido sobre la ciudad, una cosa que está muy presente en muchos de sus trabajos. Entonces, eso es lo que nos interesa preservar y discutir. Y quiero aclarar, para volver sobre el tema de lo que está en juego en la sucesión, porque hoy la disputa está entre Alberto Sato, a quien nosotros respaldamos, porque sabemos qué es lo que quiere hacer, y una prima que ha aparecido ahora últimamente, muy mayor, que no sabemos qué quiere hacer. Simplemente es alguien que se presenta porque formalmente, bueno, puede ser reconocida como Claro, sí, con una como relación pasa de con los temas parentesco legales. que la habilita para ser heredera. Bueno, Hugo, pero me interesaba esa semblanza que hiciste, que me pareció interesantísima, sobre todo para quienes la veían nada más que desde un punto de vista periodístico, o aún para quienes nunca se acercaron a ellos, nunca la leyeron. Así que estoy muy agradecido con esta exposición que hiciste. Muchas gracias. No, gracias a vos. Vamos ahora a un corte y vamos a recibir a Camila Perochena, que nos va a hablar